No necesita presentación, así que te escuchamos, Ricardo. Muy bien. Estamos hablando de robo al Ah, sindicato de camioneros. Voy a tratar de abordar un tema que está en el corazón del debate sobre lo que ha ocurrido en nuestro país y lo que me parece que va a ser más útil para todos, que es poder entender digamos, la situación en la que estamos y cuál es digamos, en última instancia, cómo poder pensar este tema de de la política cambiaria y de la política económica que estamos afrontando. Así que cuando a mí me preguntan el problema importante que tiene Argentina hoy, yo creo que hay un consenso unánime entre los que siguen la economía argentina que el meollo del problema está en la política cambiaria, esto es, si es sostenible el régimen monetario cambiario que se ha adoptado, cuáles son sus consecuencias y cómo determina el resto de la política económica. Así que mi idea es trabajar sobre ese problema en el día de hoy, describiéndolo y entendiéndolo, y luego sobre algunas de las alternativas que hay a lo que estamos haciendo. Dicho esto, entonces, la lógica del problema cambiario empezó en la teoría económica hace muchos años con la discusión sobre el problema de la transferencia entre Olin y Keynes. La pregunta era, ¿Alemania podrá hacer frente a las reparaciones fijadas en el Tratado de Versalles o es inviable? Y ahí Olin decía que el problema era que hiciera el ajuste fiscal que correspondía y la respuesta de Keynes es que podía haber dos problemas. Uno, que los términos de intercambio de Alemania, es decir, los precios que debía vender para aumentar su superávit externo eran tan grandes que podían frustrar ese esfuerzo. Y en segundo lugar, el problema de los precios, el cambio de precio doméstico para generar semejante superávit para hacer lugar a los pagos de la posguerra. Sobre ese modelo, después economistas australianos como Corden y en Latinoamérica Harberger estuvieron trabajando para los países, para los que eran pequeñas economías abiertas y países emergentes, donde el problema de que pudieran afectar los precios internacionales era inexistente, es decir, somos pequeños, actuamos casi en competencia. Los precios son paramétricos para nosotros. Entonces el problema no era que afectáramos los precios, sino el problema era la relación entre los precios de los bienes comerciables y los bienes no comerciables o non-traded. Ese modelo fue aplicado a los problemas de dos tipos de problemas, básicamente, que emergieron en nuestras economías, que fueron el problema de la estabilización y el problema del repago de la deuda. Básicamente ahí empezaron, yo diría, un gran esfuerzo de elaborar el tema que vino también asociada a cómo, qué es lo que tenían que hacer los países si recibían distintos tipos de shock. Un shock muy tradicional en nuestros países es que hubiera una sequía, o sea, un ajuste de cantidades. O sea, se cae la producción, no tenemos acceso al mercado internacional, ¿cómo reponemos el déficit que eso nos produce? Y si esa devaluación iba a producir, digamos, un pass-through o no. Y el otro era que tuviéramos un shock de carácter no interno, sino internacional. Por supuesto que hay varios shocks de carácter interno, pero yo planteo el de la sequía porque es el más fácil, uno lo puede ver del otro lado. Supongamos que tenemos un año de temporada excepcional y sobra recursos por todos lados, ¿qué hago? ¿Los ahorro
o los gastos. ¿Los tomo como temporarios o permanentes? Si los tomo como temporarios, el problema es que tengo que tener financiamiento. Si no tengo financiamiento, tengo que ajustar. Y el problema del shock externo, que es una caída en los precios, o sea, un alza, pero vamos al caso de la caída. Se caen dramáticamente los precios internacionales, como ocurrió a fines de los 90. ¿Cómo hace la economía para ajustar a esa realidad? Y bueno, para eso se necesitaba deflacionar si el tipo de cambio es fijo o devaluar en la alternativa. Y ahí viene un tercer punto que hay que tener en cuenta, que es qué domina qué. Si la cuenta capital, el argumento era, si yo quiero venir a invertir en el país y hay un flujo permanente de inversión enorme como tuvo Argentina a fines del siglo XIX, durante la primera mitad del siglo XX, ese flujo de inversiones enorme me va a producir atraso cambiario, o lo que es lo mismo, me va a producir lo que ocurría en la Argentina, que era salarios en moneda extranjera muy altos. Por eso venían mis abuelos irlandeses, los italianos, los españoles, a buscar esos salarios, pero que eran inducidos por un volumen de inversión. Para que ustedes tengan una idea, sería como si ahora recibiéramos de inversión 100.000, 120.000 millones de dólares anuales. Era una cifra inmensa y eso inducía, lógicamente, la llegada de personas y el empleo y el crecimiento. Viceversa, el efecto se puede causar por la cuenta corriente, es decir, me empieza a ir muy bien en las cuentas corrientes, como los países del este asiático, como China, cuando tengo que revaluar o cuando se me empieza, digo, entre comillas, a trazar el tipo de cambio o tengo que empezar a pagar salarios en dólares muy altos. En general, la lógica es que los movimientos de capitales nunca pueden ser una fracción muy importante del PBI, sobre todo en la posguerra. Lo fueron en el periodo de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, pero después, en la posguerra, los movimientos de capitales fueron relativamente modestos. En general, cuando los déficits en cuenta corriente pasan de 3 puntos del producto, uno se empieza a poner nervioso. Si son más altos, se pone más nervioso y en general no terminan bien. Por eso, un buen indicador es qué está pasando con la cuenta corriente, y ese tema es muy indicador. Bueno, vamos a otro tema también importante. Hay hay políticas domésticas que causan cambios. Por ejemplo, los impuestos a la exportación me obligan a tener un tipo de cambio más alto. O sea, yo pongo lo que llamamos nosotros retenciones. La forma de forzar el equilibrio es con un tipo de cambio más alto. Viceversa, si yo pongo aranceles altos, yo tengo un tipo de cambio de equilibrio más bajo. Entonces, normalmente un país con una economía muy cerrada va a tender a deprimir el tipo de cambio si usa aranceles a la importación y va a tender a aumentarlo si usa impuestos a la exportación. En general, esas son consideraciones de carácter amplio que explican los movimientos en la política cambiaria y que si fueran de esa naturaleza serían más fáciles para nosotros de explicar. El segundo paso es introduzcamos la política fiscal. Supongamos que el gobierno quiere estabilizar. Macri 2016-2017 quiere estabilizar, pero no quiere hacer la corrección fiscal necesaria. Reemplaza la corrección fiscal con deuda. Entonces toma deuda externa y eso tiende a atrasar el tipo de cambio. Esa política es inviable, salvo que ese déficit se achique y ese déficit inicial se convierta en un superávit futuro. Siempre que hicimos esas políticas de bajar la tasa de inflación, reduciendo
la tasa de devaluación, pero sin reducir el gasto y el déficit público, tuvimos un final negativo, pero en la lógica de los déficits no son sostenibles en el tiempo. Los déficits de hoy tienen que ser superávit de mañana. Salvo que sean financiados con emisión monetaria. La emisión monetaria es como un impuesto, entonces no genera el desequilibrio que genera una, digamos, un financiamiento con deuda, genera otro problema que es la tasa de inflación. Entonces, lo que hablamos es de déficit, caso claro, Macri 2016-2017, que en un momento dado no consiguen poder seguir aumentando la deuda y eso fuerza a un ajuste. Tanto más importante, cuanto menos acceso yo consiga al mercado de capitales, el ajuste no fue más fuerte por el préstamo del Fondo Monetario que atenuó el desajuste que tenía. Entonces, si hay déficit público, en general el tipo de cambio se atrasa. Si hay superávit, el tipo de cambio se adelanta. Por ejemplo, Japón y Alemania en la posguerra, en los 50, tuvieron enormes superávit fiscales que convirtieron en reservas internacionales, tuvieron tipo de cambio muy adelantado porque tenían grandes superávit y esa fue la forma en que reconstruyeron sus economías y aumentaron el empleo. En general, las experiencias más exitosas que se recuerdan de abatir la tasa de inflación y reestructurar una economía son las experiencias japonesa y alemana de la posguerra, que fueron hechas a un tipo real de cambio muy alto. Digo, ¿y cómo se producía el tipo de cambio real muy alto? Bueno, básicamente porque tenían superávit fiscal y acumulaban enormes montos de reserva. Tanto es así que a fines de los 50, el único tema que se hablaba en el Bundesbank alemán era cuándo revaluamos y cuánto tenemos que revaluar, porque no podemos soportar el inmenso ingreso de la cuenta corriente y de la cuenta capital. El otro ejercicio que en la teoría económica se ha hecho es, supongamos que no hay déficit, pero subimos el gasto público y los impuestos. En general, economías que suben el gasto público al mismo tiempo que los impuestos experimentan atraso cambiario. ¿Por qué? O revaluación. ¿Por qué? Porque el gasto público en general es muy intensivo en bienes no comerciables respecto al resto de la economía. Entonces, si yo subo el gasto y subo los impuestos, no tengo déficit, no tengo un problema de sostenibilidad, pero atraso el tipo de cambio. ¿Qué quiere decir esto? Encarezco los insumos para mis sectores productivos, agrícola, industrial, y en general produzco digamos, una desaceleración del crecimiento como le ha ocurrido a los países de Europa en los últimos 20, 30 años. El tercer fenómeno, y disculpen esta morfología, pero es necesario porque siempre hablamos de este tema sin hacer los cimientos, los building blocks que necesitamos. El tercer problema es la estabilización. En general, estas discusiones nacen cuando se estabiliza el tipo de cambio. ¿Cómo para buscar la estabilización de precios en la economía? El argumento ahí es el siguiente. Cuando yo fijo el tipo de cambio, en general los precios de los bienes comerciables convergen mucho más rápido que los servicios. Entonces, inicialmente tengo atraso y produzco al mismo tiempo un boom de corto plazo, la situación o la economía se empieza a recuperar, por eso es tan atractivo atrasar el tipo de cambio, pero después lo tengo que recuperar. Digamos, el atraso inicial hay que recuperar. Para situarnos históricamente, los primeros años son los años de Cavallo, el momento de la recuperación es López Murphy en el 2001. O sea, tengo que lograr hacer subir el tipo de cambio real porque lo tuve
muy alto inicialmente y tiene que bajar para permitirme repagar el endeudamiento inicial. Por eso los procesos de estabilización, como el que está Argentina ahora, en general tienen ciertas reglas inevitables. La primera es evitar los déficits. Eso va de cajón. Tengo que pasar a superávit y tengo que pasar a un superávit fuerte. El caso clásico donde no alcanza el superávit es el caso de Chile entre 1978 y 1982, el caso de los Chicago Boys. ¿Cuál fue el superávit? Era varios puntos del producto y sin embargo el programa fracasó porque el atraso cambiario fue de tal entidad que lo hizo insostenible. El otro caso muy tradicional, pero nosotros cometimos tanto error en esa época que no vale la pena hacer el caso, es el programa Martínez de Oz de la tablita. La tablita fue bien hecha en Uruguay, bien hecha en Chile, mal hecha acá, pero los tres programas colapsaron básicamente por el atraso cambiario. Lo que arguirían, por ejemplo, si pudiera volver el Tejo de Castro a la vida, que fue el que manejó eso, él diría, es verdad que se me creó un problema de atraso cambiario, también es verdad que la política de Paul Volcker me cambió dramáticamente las tasas de interés y los precios de las commodities. Para que ustedes recuerden, en el 81-82 los precios internacionales de las commodities caían 30% y las tasas habían pasado de 7 a 18% en dólares. Entonces, teníamos tasas reales de interés. El argumento del Tejo, alguna vez discutiendo conmigo esto, fue, hubiera hecho lo que hubiera hecho, ese escenario internacional era muy adverso, pero en general la lógica de fijar el tipo de cambio tiene que ser hecho con márgenes muy grandes. Eso es el mensaje que quiero traer. En la convertibilidad, que es muy similar al euro, el esfuerzo fiscal fue muy grande, la baja del déficit fue muy grande y bien medido, teníamos un superávit mucho más grande que ahora. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, habíamos pasado de un sistema de, digamos, de pay as you go, de reparto, a un sistema de acumulación individual. Si uno computaba cómo bajaba la deuda contingente, había un enorme superávit, que fue el argumento que yo usé en marzo del 2001, es decir, el superávit intertemporal era muy grande y aún así no alcanzó, porque en general uno tiene que tener, cuando fija el tipo de cambio, reservas para eventos contingentes extremos. El evento contingente extremo en la época de la convertibilidad fue la sucesión de crisis de Asia, que acuérdense ustedes, produjo una caída dramática del precio de las commodities, luego esa caída de los precios de las commodities derrumbó el precio del petróleo y forzó al default ruso. El default ruso más la caída de los precios de las commodities forzó la devaluación brasileña y la suma de esas tres crisis externas eran extraordinariamente fuertes para un régimen que aún, como el de la convertibilidad, que tenía mucho resguardo, no alcanzó. Digo para poder ubicarnos. De nuevo, los casos exitosos, porque acá viene otro problema, en general la estabilización no viene sola, viene acompañada de reforma de apertura, de reforma de normalización crediticia, de normalización laboral. Ahora, en general, los episodios exitosos, yo tengo tres que me impresionan mucho, están los del este asiático, pero los de Corea, Taiwán, Singapur, Hong Kong, pero a mí me parece que Alemania y Japón en los 50 y Australia en los 90 fueron hechos, y Chile bajo Vigi
fueron hechos con tipo de cambio muy competitivo, porque el tipo de cambio muy competitivo lubrica el proceso de corrección. Ahora bien, está claro que hay dos problemas cuando uno fija tipo de cambio, ya sea paridad fija como usaron los chilenos en el 79 y 80 de 39 pesos por dólar, o paridad deslizante al 2%. Lo que importa es la diferencia entre la paridad fijada y la tasa de inflación que se verifica. Es claro que ahí hay dos temas que hay que fijarse. El primero es si estoy acumulando deuda. Si estoy acumulando deuda, eso no es viable. Si no estoy acumulando deuda, tengo que ver de que no haya un ajuste asimétrico, que yo creo que fue el gran problema de Chile, el ajuste asimétrico. Chile indexaba los salarios, las tarifas públicas, los precios, independientemente del tipo de cambio. Entonces, ¿qué fue lo que se fue acumulando en Chile? Bueno, se fue acumulando salario en dólares y costo en dólares mucho más altos que lo que permitía el tipo de cambio. Entonces, las dos chequeo. El primero es la deuda. La deuda no puede subir, tiene que ir bajando. Si está bajando la deuda, si no hay ajuste asimétrico, es decir, la política cambiaria determina la política salarial o es independiente. La política salarial está indexada, por ejemplo, nosotros, digo, para poner un caso muy difícil, nosotros tenemos indexadas las jubilaciones, no a la política cambiaria, sino al índice de precios. Entonces, cuidado, eso puede implicar una asimetría que acumulada es insostenible. Bien. Ahora, ¿qué otro problema hay con el tipo de cambio que es clásico en la literatura? El caso del descubrimiento de los recursos. Y acá tenemos, yo voy a historiar tres, uno porque actúe yo en uno de ellos y es inevitable que uno sea autorreferencial. El primero es cuando Holanda descubre petróleo en el Mar del Norte y la abundancia de recursos que le produce el petróleo le hace entrar en crisis todas sus industrias agrícolas, industriales, de servicio, porque el tipo de cambio se revalúa. Es lo que se llama en la literatura el Dutch disease. Frente al Dutch disease hay alternativa, y acá viene el caso clásico de la alternativa, que fue lo que aprendieron los escandinavos, que fue el caso de Noruega. ¿Qué hizo Noruega cuando descubrió petróleo? En vez de gastarlo, lo ahorró. Y formó un fondo soberano inmenso que varias veces el PBI de Noruega. Y vivió de la renta. Ese discurso, el caso opuesto fueron los nigerianos, que se gastaron todo y más. Se endeudaban en base al futuro. Ese discurso en la Argentina fue el debate de los años 90 entre Sovich y López Murphy. Yo sugería en Neuquén que ellos siguieran la política noruega y ellos querían seguir la nigeriana. Es decir, no solo gastarse los recursos, sino además endeudarse. Digo, no es un tema menor, porque el gran tema que hay acá es qué hacemos con los ingresos de vaca muerta. Si yo tengo razón, no lo podemos computar, lo tenemos que ahorrar. Y acá todo el mundo está haciendo la cuenta que es como si los gastáramos. Cuidado, porque ese punto está en el corazón del debate actual. Ahora lo voy a poner en términos de lo que aprendieron los chilenos. Los chilenos, viendo esto, allá por el año 2000, el presidente Lagos inventó la idea para Chile de lo que era sostenible su desarrollo. Entonces, hicieron un modelo que lo hizo Rodrigo Valdés, el que hoy es la cabeza del Fondo Monetario, el con el que tenemos problemas, porque nosotros siempre tenemos problemas con quien no debemos tener problemas. Rodrigo Valdés escribió un artículo que consistía en lo siguiente: si el precio del cobre sube, tenemos que pasar a superávit. En la tendencia tenemos que tener superávit porque estamos extrayendo recursos exhaustibles. Estamos extrayendo recursos exhaustibles. Lo que es sostenible es transferirle per cápita a la próxima generación
el mismo patrimonio neto que recibimos. Si yo extraigo los recursos exhaustibles, estoy empobreciéndome, salvo que lo use para acumular activos, para reducir deuda. Si el precio de esos recursos sube, tengo que bajar la deuda más rápido, tengo que hacer un fondo soberano más grande. Producto de eso, aplicando esa lógica que yo la asocio al gran éxito de Chile, en la primera década de este siglo, Velasco, siendo ministro de Hacienda de Chile, llegó a tener 10 puntos de superávit anual. Digo, para entender el problema que tenemos hoy. O sea, cuando subió el precio del cobre, las reglas esas forzaron a un superávit enorme que hicieron el Fondo Soberano. La regla chilena, que fue la que yo he defendido históricamente, era 1% de superávit en la tendencia, yendo más arriba si los precios son favorables y más abajo si los precios son desfavorables. Y el número no es como pusieron en el presupuesto esta vez, cero, como si fuera una cosa muy primitiva, sino depende de toda esta circunstancia y lo fija un consejo fiscal. El consejo fiscal fija eso como si fuera ir al médico, es decir, no determina la política cuánto es el déficit, sino lo determina un consejo de técnicos, cuánto tiene que ser el superávit, porque depende de estas tendencias de largo plazo. El otro problema que puede haber es el problema de Japón en los 50 y los 60, que empezó a crecer la productividad extraordinariamente, y claro, la productividad que crecía era la del fabricante de autos, no la de, o de acero, no la de los peluqueros. Entonces, el aumento excepcional de productividad produjo lo que Balassa y Samuelson llamaron el atraso cambiario genuino, que es cuando el aumento de productividad en las industrias exportadoras es tan grande que la única manera de normalizar es con cierta revaluación sistemática anual. Ahora, cuando uno mira el caso argentino, el incremento de deuda desde el principio de año ha sido relativamente pequeño, no ha sido nulo, ha habido un aumento de deuda, que en realidad, por lo que estuve diciendo, no es lo más adecuado cuando uno tiene una política de fijación de tipo de cambio, y también ha habido ajuste asimétrico, es decir, el resto de los precios de la economía no se guía por el tipo de cambio, sino por la inflación. ¿Cuál es el argumento en el fondo que hay detrás del experimento argentino? Bueno, que va a haber un descubrimiento enorme de petróleo o van a surgir volúmenes inmensos de petróleo y de cobre y de productos exportables que están siendo anticipados por el sector privado y por eso se está revaluando el tipo de cambio. A mí no me parece razonable ese argumento, pero digo para entender la línea argumental. En general, en la Argentina, el problema que tenemos, suponiendo que saliera bien todo lo del petróleo, lo primero es que tenemos reservas negativas. ¿Qué ha pasado en todos los procesos de estabilización o en países como Argentina? En general, la lógica es acumular alrededor de 20% del PBI en reservas. Para que ustedes se den una idea, habría que pasar a 150.000 millones de dólares. Nosotros vamos a estar en enero en alrededor de menos 9.000. O sea, suponiendo a 6.000 millones por año, nos tomaría 25 años acumular reservas. Acuérdense que para comprar las reservas hay que tener plata, hay que tener recursos, es un stock. Hay que tener superávit o monetización. Alguna de las dos cosas, tomando la monetización como un producto del, digamos, como un ingreso de la consolidación entre el Banco Central y el Tesoro. Y acá viene el segundo punto. Entonces, primer problema de la experiencia argentina es que al revés de toda la otra experiencia no estamos acumulando reservas.
Si uno fija el tipo de cambio y no acumula reserva, tiene que tener alguna cosa que evite la estampida. ¿Qué es lo que evita la estampida? Bueno, el control de cambio, el cepo. Por eso el cepo es muy difícil sacarlo si uno no acumula reserva y si el intertemporal de acumulación de reserva no es muy fuerte. Entonces, no es que no sacamos el cepo por algún problema del pasado. No sacamos el cepo porque no estamos comprando reserva. Eso se ve muy claro en términos que deberíamos estar comprando. Eso se ve muy claro cuando uno mira las metas con el Fondo Monetario. Las únicas que no se cumplen son las metas de reserva. Estamos muy por debajo. En el resto sobrecumplimos. No cumplimos en las metas de reserva y eso es lo que crea la necesidad casi imposible de evitar del cepo. Por supuesto que eso crea una estabilización ficticia, porque cuando uno salga del cepo, ahí va a tener la corrección inevitable. Segundo concepto en Argentina que hay que tener claro es que los préstamos del Fondo Monetario son como un giro en descubierto. El Fondo Monetario son los bomberos del sistema, están para atender las emergencias extremas. Es decir, cuando uno sale de la emergencia tiene que devolverle la plata al fondo. Ahora, para devolverle la plata al fondo, de nuevo, como comprar reserva, hay que tener superávit. Ahora, si hiciéramos ambas cosas, si uno junta las reservas que hay que acumular, más devolverle al fondo, el número es alrededor de 190.000, 200.000 millones. A 7.000 por año que juntáramos nos lleva 30 años, es decir, de demanda de dólares en exceso de lo que hay en el mercado. Si hubiera además un extraordinario efecto digamos, del éxito en cobre y petróleo, habría que hacer el fondo soberano. Yo diría que detrás de todo esto está el gran temor a flotar. ¿Por qué tenemos temor a flotar? Es un temor universal el de flotar, pero yo diría el gran temor es ese desequilibrio intertemporal que tenemos en materia de deuda y de reservas, y por eso tenemos el blend y los distintos mecanismos vitivinícolas para moderar nuestra política monetaria. Bueno, ¿cuál es el otro tópico que quiero abordar hoy? La economía política del atraso cambiario. No es neutro el atraso cambiario. El atraso cambiario dificulta la apertura y la reforma laboral. Es muy difícil hacer reformas laborales o de apertura bajo atraso cambiario. Es muy fácil hacerlo bajo adelanto cambiario. Por eso, en general, los países que fueron exitosos lo hicieron en un contexto de adelanto cambiario. Más aún, el adelanto cambiario facilita el problema del empleo y facilita la movilidad entre actividades. En general, economías que se estabilizan y se abren, su estructura productiva cambia dramáticamente. Ahora, ese cambio está lubricado a tipos de cambio muy competitivos, está muy difícil a tipos de cambio muy atrasados, más aún, generan dudas, generan digamos, temor de reversibilidad. Ahí uno tiene que tener en cuenta que hay aproximadamente contra los menos 10.000 de reservas, 125.000 millones de dólares entre deuda en el mercado más depósitos no vacapeados por deuda interna. Entonces, ese número es un número fuerte si uno no tiene un intertemporal, si la ecuación diferencial intertemporal no genera esos superávit sistemáticos. El gran tema acá es el de los dos numerarios. Ustedes habrán escuchado muchas veces que acá hay que estabilizar dos numerarios, el dólar y los precios. Bueno, eso solo yo creo que se puede hacer por casualidad. Pero lo que sí se puede saber es que si uno elige estabilizar con tipo de cambio fijo en vez de con tipo de cambio flotante, necesita un superávit fiscal mayor.
Si se usa tipo de cambio fijo, se necesita un superávit fiscal mayor, a veces desproporcionado según los riesgos que corre. ¿Cuáles son los riesgos? Los riesgos están muy influenciados por la reputación. Por ejemplo, Uruguay tiene reputación que nunca confiscó depósito y que nunca defaulteó en los hechos. Si usted ha defaulteado y ha confiscado, es como infidelidades reiteradamente descubiertas y pretender que después de cada una de esas se reenamoren de uno. O sea, no es que se queden con uno, es que se vuelvan a enamorar. Esa es la lógica de creer que eso es posible corregirlo. Bueno, ahí el segundo problema que tiene una economía de tipo de cambio fijo es que la función de prestamista de última instancia o el riesgo financiero hay que hacerlo en varias monedas y ese mecanismo requiere un mayor número de reservas. Es decir, nosotros necesitamos más reservas que lo que se necesita bajo un esquema de flotación. Para ir concluyendo y así poder generar algún intercambio con la audiencia, en general la clave de estos procesos es evitar las exageraciones. Por ejemplo, una señal muy potente que las cosas andan bien es cuando las exportaciones en cantidades están subiendo fuertemente, mucho más que el PBI. O sea, si las exportaciones crecen mucho más que el PBI, ese es una señal, yo diría, muy consistente, muy favorable a inferir de que los precios están bien fijados. Segundo, que las reservas netas estén creciendo, las reservas respecto a la base monetaria. O sea, un crecimiento muy fuerte de las reservas induce a netas, cuando digo netas, netas de deuda. Si yo hago crecer la reserva porque me endeudo, eso no es válido. Crecimiento de reservas netas de deuda. Tercero, el tercer indicador de que la política cambiaria está bien es que crezca fuerte el empleo privado. Una política cambiaria apropiada implica fuerte creación de empleo privado o lo que es lo mismo, una enloquecida retorno de los que emigraron al exterior. O sea, los argentinos se dan cuenta antes que nadie que las cosas van bien. El día que ustedes vean en Ezeiza volver a lo loco los que se han ido, eso es una señal muy fuerte. Por supuesto que todavía no está pasando. La cuarta señal que yo en general sigo es qué pasa con la inversión industrial, no la inversión en recursos naturales, sino la inversión industrial. En general la industria, uno sabe por patrones de desarrollo que a un determinado ingreso per cápita hay un determinado tamaño de la industria. Si la industria está creciendo, en algunos sectores se estará contrayendo, en otras expandiendo, pero si en promedio la inversión industrial está creciendo, es que la señal es muy positiva. La quinta señal es el riesgo país. Si el riesgo país colapsa respecto al riesgo país de los vecinos, es muy buena señal. Es verdad que ha habido una caída muy fuerte del riesgo país, que ha sido enorme, de 2.700 puntos a 750, pero para llegar a Uruguay, que está a menos de 100, el camino que queda es como el bajar de peso. Si uno está excedido de peso, digamos, los primeros 20 kilos son fáciles, lo que falta es lo que es traumático. Estoy en un autoanálisis sobre mis dificultades. Entonces, las primeras cosas con una cierta disciplina en el vino, en la comida, en el pan, en las harinas, eso se logra. Cuando uno llegó a un peso más razonable, ya después va a seguir bajando, requiere una política muy sistemática. De ese tipo es lo que hay que hacer en materia macroeconómica. Bueno, naturalmente, como todo en la vida, juegan los parámetros externos. Si yo estoy atado al dólar, es tanto más fácil esto si el dólar se derrumba. Y es tanto más difícil
si el dólar se aprecia. Parte del problema de la convertibilidad fue que en la primera mitad de los 90 el dólar se derrumbó y en la segunda mitad de los 90 se apreció extraordinariamente. Ustedes se acuerdan que se decía que Clinton fue el presidente más serio de los Estados Unidos, digo, en materia monetaria y fiscal. Los otros aspectos no cuentan para esta cuestión. Pero digo, Clinton pasó de un déficit de 300.000 millones de dólares a un superávit de 300.000 millones en el sector público. El tema a fin del gobierno de Clinton es qué hacían si la deuda pública desaparecía. Es decir, entonces, cuando nosotros fijamos el tipo de cambio respecto al dólar, yo me acuerdo que elegíamos el dólar y no el yen japonés o el marco, porque era una moneda obesa que se había desplomado de 360 yenes, se había ido a 80, de 4,2 marcos se había ido a 1,40, era una moneda de porquería. Bueno, en la segunda mitad de los 90 se volvió una moneda fortísima. Entonces voy a ponerlo en términos muy simples. Si para los próximos años uno cree que el yuan se va a revaluar y el dólar se va a devaluar, vamos bien. Si es al revés, hay otro signo de interrogación que es externo a nosotros, pero nos da una pista. Vamos a los últimos tres indicadores. El indicador que sigue es la cuenta corriente del balance de pago, que es cuánto recibimos de inversión. Por supuesto, si nosotros tenemos déficit en la cuenta corriente, más o menos es esperable que Argentina pase de un superávit este año de 1% del PBI a un déficit el año que viene de 1,5 o 2. O sea, es un cambio muy fuerte. Y eso no se debe a que la inversión está volando, sino que estamos apreciando muy rápidamente el tipo de cambio. O sea, distinto es que tengamos déficit porque hay un nivel de inversión enorme. Acuérdense que la cuenta corriente es ahorro menos inversión. O sea, si la inversión vuela, por ejemplo, pasa de 15 puntos del producto a 25 puntos del producto, es casi inevitable que usemos ahorro externo. Ahora, si la inversión queda más o menos constante y empiezo a usar ahorro externo en vez de ahorro interno, estoy en un problema. En la misma línea, si los precios de las commodities van para arriba, yo tengo que tener cuidado, porque ahí tengo que saber si son transitorios o permanentes. Si los precios de las commodities, por ejemplo, allá en el 96, 97, antes de la crisis del este de Asia, parte de la época de la convertibilidad, acuérdense que la convertibilidad, cuando uno compara, hubo tres hechos muy importantes. Uno, la venta de activos por un nivel que fueron alrededor de 15 puntos del producto. El segundo factor importante que hubo en aquella época fue la estabilización del real. El tipo de cambio de Brasil, muy importante para nosotros, se apreció drásticamente durante esa época. Y el tercer elemento, que en el 95, 96, 97 los precios nuestros eran muy buenos. Cuando los precios se derrumban, Brasil devalúa y el dólar se revalúa, empezamos a tener enormes dificultades. Y por último, la tasa real de interés. ¿Qué se aprecia en este momento en el mundo? Que al revés de los últimos 15 años, la tasa real de interés en los bonos americanos es mucho más alta. ¿Por qué? Bueno, entre otras cosas, porque la deuda norteamericana ha subido escalofriantemente y porque tienen un déficit de 7 puntos del producto y el gobierno incoming, que no sé qué va a hacer finalmente, pero que todos sus anuncios son de ausencia de ajuste fiscal. Si eso fuera cierto, la tasa real de interés volvería a los niveles de los 80, que fueron los que nos produjeron los traumáticos momentos de esa década. Bueno, con esta exposición creo que les hice una anatomía del problema cambiario. La solución a esto es para otra conferencia. La idea es que tengamos claro
qué es lo que nos condiciona, qué señales son delicadas y cuáles son los problemas, pero está claro que si acumuláramos reserva no va bien, si, si, si no aumentáramos la deuda con el fondo no va bien. O sea, si hay algo que no debemos hacer, aumentar la deuda con el fondo. Si hay algo que no debemos hacer, es rezagar la devaluación respecto a la inflación. Cualquier cosa que hagamos para obtener objetivo inflacionario a corto plazo es contraindicado con el escenario de largo plazo. Y ahí viene el problema de por qué hay control de cambio, cepo. Bueno, un argumento es para llegar a la elección. El problema es que las elecciones son un fenómeno recurrente. Cuando termina la elección del 25 viene la del 27, cuando termina la del 27 viene la del 29. Eso no es el argumento, el problema es cómo hacemos para crear las condiciones para ir a la normalidad. Y la normalidad requiere que acumulemos reservas sistemáticamente. Espero haberlo ayudado a la reflexión y estoy, Aldo, abierto a las preguntas ahora. A ver, ¿quién quiere hacer una pregunta? Si fuera posible, porque no me entran en la pantalla, pongan la manito. Irma Argüello. Ah, ahí está. Irma. Hola, gracias por la exposición tan clara, Ricardo. Vos mencionaste la interacción con Brasil en términos históricos. ¿Cómo impacta en estos momentos la devaluación del real que está viendo en Brasil? Bueno, exactamente ese es el gran problema, como lo fue en el año 99. La devaluación de Brasil este año ha sido muy fuerte y todo luce que el problema sigue en Brasil. Y en esas condiciones, el tipo de cambio a principio de año era 4,80, ahora es 6,10. O sea, es una devaluación muy fuerte, con tasa de inflación mucho más baja que las nuestras. En consecuencia, eso nos pone en una dificultad grande. Porque no es que, es decir, si nosotros tuviéramos fijada digamos, nuestro tipo de cambio al real, ese no sería un problema porque hubiéramos acompañado al real en la devaluación con el dólar. En general, Brasil es enormemente, es nuestro principal socio comercial en importaciones y exportaciones. Yo diría que es una de las grandes incógnitas que tenemos y es muy fácil de verlo. Cuando uno mira los flujos turísticos hacia Chile y Brasil y Uruguay se da cuenta del problema que tenemos. Piense que yo no estuve contando el problema del turismo. El problema del turismo, por ejemplo, en el déficit de cuenta corriente del año que viene, un factor muy decisivo es cómo cambia el turismo. María Rosa Davanino tiene la mano levantada, por lo que veo. María Rosa, ¿Se me escucha? ahora, Sí. adelante. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Yo sé que vos viajas mucho a Chile por distintas circunstancias. Yo quería preguntarte eh, cuáles son los pasos que habría que seguir para poder replicar el ejemplo de estabilidad que tienen en Chile en este momento. Yo diría en los años que ellos estabilizaron y crearon las reglas, yo diría que hay dos reglas que tiene Chile que yo intenté que fueran incorporadas en el presupuesto de este año y no lo logré. Una tiene que ver con las leyes de responsabilidad fiscal que son enormemente exigentes y la segunda tiene que ver con la propuesta mía era volver a la Carta Orgánica del Banco Central de Argentina que teníamos en los 90, que era enormemente exigente respecto a la que tenemos ahora y que es muy parecida a la que tiene el Banco Central de Chile, la que tiene el Banco Central del Perú, el Banco Central Europeo, es decir, un banco central que no puede actuar como un Papá Noel como hace el nuestro y que no es solo que no actúe ahora porque uno tiene una persona más responsable,
es muy importante consolidar las instituciones, o sea, si las instituciones presupuestarias, de responsabilidad fiscal y el Banco Central cambian, se vuelven autónomos, tienen reglas durísimas de acumulación de activos y de no préstamo, eso en general consolida la perspectiva de estabilidad, y eso es lo que yo creo que debemos hacer a lo largo de muchos años. Gracias, Ricardo. Realmente el ejemplo de Chile a mí me llega mucho porque, bueno, varias personas saben que yo soy la orgullosísima argentina, pero soy hija y nieta de chilenos por el lado de mi padre y permanentemente monitoreo Chile y lo tengo como ejemplo y sé que vos viajas mucho y que tenés, digamos, contactos a nivel político-económico No, muy y fluidos. es un ejemplo extraordinario en materia de crecimiento, estabilidad y abatimiento de la pobreza. Adelante, Martín Lagos creo que está, ¿no? Ricardo, la pregunta que tengo es muy breve. ¿Cómo resolvés el tema del tipo de cambio real en la Argentina con la gimnasia y el pass-through que tenemos? Es decir, hoy en día, eh, ¿serviría que el gobierno acelere la devaluación o introduzca un salto? La pregunta es, ¿cuánto dura? Porque yo digo, tenemos el tipo de cambio real. Tuvimos una devaluación brutal en diciembre y tenemos lo que tenemos. Si hubiéramos devaluado el doble en diciembre, ¿tendríamos el tipo de cambio real más alto o hubiéramos tenido una inflación el doble? ¿Se entiende, Ricardo? No, totalmente. Yo digo, si hubiéramos devaluado más y no hubiéramos aumentado la deuda de diciembre ahora, hubiéramos tenido menos pass-through. Subimos la deuda fuerte entre diciembre y ahora. Subimos los gastos, el gasto público nominal fuerte entre diciembre y ahora. Menos que la inflación, pero lo subimos en dólares. Hay que medir en dólares. El numerario es el dólar. Entonces, si uno cambia respecto al dólar, a alguien le tiene que causar impresión que la inflación sea bien 120% y la devaluación 22%. O sea, a mí me causa impresión eso. En el año 80 yo volví a estudiar en el exterior y el entonces secretario de Estado de Hacienda me preguntó cómo veía la política macroeconómica. Yo era un funcionario de carrera, pero venía de estudiar en el exterior, después de estar varios años viviendo afuera, y le digo, mire, el salario mío como funcionario superior ha subido 130% y devaluamos 22%. O descubrimos la piedra filosofal del crecimiento económico, vamos a tener una piña espectacular. Tuvimos una piña espectacular. Entonces yo digo, los que estabilizaron no hicieron lo que hicimos nosotros con Martínez de o en otras experiencias. La experiencia actual, el pass-through, no es que nosotros tenemos pass-through porque convalidamos la inflación en la estructura de precios. Si nosotros no convalidamos, no hay pass-through. Ahora, claro, sí sería la corrección. Yo digo, por ejemplo, Alemania. Alemania en la década del 50, que es el caso que hay que tomar, tenía un superávit fiscal inmenso. Lo mismo que Chile con Vigi. Chile con Vigi bajó la deuda de manera dramática. Nada de eso está pasando. Digo, no estoy tratando de que le busquemos una explicación más razonable. No estoy criticando, hoy no hice una crítica, hice una morfología. Le expliqué si uno tiene derecho de exportación, si uno le suben los precios de las commodities, si descubre recursos naturales. Hice casi una taxonomía. Yo no abrí juicio. Pero digo, en general, las experiencias exitosas requieren estos insumos. Ahora, ¿qué diría alguien del otro lado? Diría, bueno, usted está subestimando Vaca Muerta. Usted está subestimando la riqueza que viene de ahí. O sea, va a haber un aumento de exportaciones descomunal de petróleo y de cobre y no vamos a saber qué hacer con los dólares. O sea, nos hemos vuelto ricos por un evento externo a nosotros
que fue el descubrimiento de las perforaciones horizontales y que tenemos la mejor roca del mundo. Bueno, si eso es así, tenemos un problema que es distribuir esa riqueza. O sea, ¿cómo la vamos? La va a quedar Neuquén, es una cantidad de problemas que hay, pero digo, la lógica es, los eventos son increíblemente favorables que vienen. Entonces, bueno, ahí no hay un problema. Yo siempre trabajo, probablemente por mi paso por el Ministerio de Defensa, con la hipótesis del peor resultado. Después todo lo demás viene por añadidura. Es más fácil equivocarse, que la situación no es clara, que creer que uno va a tener se va a sacar la lotería todos los años. Paula Trunzo. Buenas tardes. Ricardo, usted dijo que el atraso cambiario dificulta la reforma laboral. ¿Por qué? ¿Cuál es la injerencia que No, tiene el yo digo atraso en cambiario? general, cuando hay atraso cambiario, lo que hay es un problema de empleo muy severo. O sea, las industrias empiezan a despedir y empiezan a tener, digamos, hay muchas dificultades de empleo. En general, cuando hay dificultad de empleo, es difícil persuadir a los trabajadores que hay que hacer más flexible el marco laboral. Si en lugar de haber dificultad de empleo hay una demanda de empleo espectacular, como ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, nadie se hace problema por eso, porque en realidad lo que hay es una gran creación de empleo. Entonces, yo digo, cuando hay atraso cambiario hay un riesgo de dificultades de empleo severas. Yo, por ejemplo, creo que bajo este tipo de cambio hay muchas empresas en Argentina que están bajo dificultades extremas. Y me temo que va a haber bastante desempleo, es decir, la recuperación que nosotros vamos a tener, Paula, va a ser muy heterogénea. Usted va a tener una gran recuperación en la industria energética, en la que le vende insumos, en la que compra productos de la industria energética, de la minería, de todos esos sectores. Pero el resto va a estar muy apretado. Entonces, la estabilidad que genera estar muy apretado es baja. Ese es mi punto. Bueno, gracias. Yo tengo un comentario que me parece bastante complicado cuando uno habla de atraso cambiario, porque con respecto a qué, ¿no? Porque cuando uno está en una situación como la de finales del año pasado, en la cual veíamos venir una crisis, todos estábamos comprando dólares, ¿no? Y comprábamos dólares a más no poder, lo cual quería decir que estamos ahorrando en eso y dejando de gastar en cosas de la Argentina. Con lo cual el precio relativo del dólar con respecto a la Argentina se tiene que ir al diablo, cosa que pasó. En líneas generales, yo creo que la depreciación de cualquier moneda primero pega en el tipo de cambio, que es el segundo factor ahora, por el cual también subía el dólar el año pasado. Uno, porque lo compramos como refugio. El segundo, como fuga de capitales en este caso. El segundo, porque vos depreciás ahí el peso. También eso hace subir el dólar. Por supuesto que si sube el dólar en el mundo, también eso hace subir el dólar en la Argentina, suponiendo una moneda estable, ¿no? Pero dejemos ese que por ahí oscila poquitito y concentrémonos en estos dos, ¿no? Vos tenías una moneda que se depreciaba un montón, eso tenía que hacer subir el tipo de cambio, y por el otro lado tenías un dólar que, como era refugio, tenía que subir un montón, porque vos estabas dispuesto a ahorrar, dejar de consumir en la Argentina, y eso tiene que hacer que eso valga mucho en términos de la Argentina. De golpe pasás a tener un país que parece que no hubo una crisis, ¿no? Primer punto, ¿por qué voy a seguir ahorrando en dólares? Dejo de ahorrar en dólares. Claramente la demanda de dólares tiene que caer y el poder adquisitivo del dólar tiene que caer en la Argentina. El otro punto es cuando una moneda se deprecia, como nos pasaba en la segunda parte del año pasado, a la velocidad que se depreciaba el peso.
primero suben los tipos de cambio cuando una moneda se deprecia y después, porque es un mercado que reacciona rápido por la liquidez y por lo especulativo que es mundialmente, por supuesto los mercados libres que estamos hablando, y después recién empiezan a subir los otros bienes y servicios de la economía. Tarda mucho más porque son mercados que no tienen esa liquidez y esa especulación, digamos, ese mercado tan grande especulativo y sin stocks además, ¿no? Así que a mí no me extraña que la inflación haya, por eso se habla de esto de que tarda entre 9 y 18 meses que impacte la política monetaria en la inflación, ¿no? Yo creo que acá debe tardar 9 meses, no mucho más. Nos hemos acostumbrado a vivir en inflación, somos rápidos ya, más rápido que en otros lugares para reaccionar, pero a mí no me extraña que haya pasado esto de que el dólar haya perdido poder adquisitivo respecto a los precios domésticos, porque todo lo que tenía que subir el dólar lo vimos subir el año pasado, después vimos subir los precios de los bienes y servicios, 9, 10 meses después, y por otro lado dejamos de comprar dólares. La realidad es que hoy la gente no está desesperada comprando dólares. ¿Por qué tenemos que tener los mismos precios relativos en dólares que el año pasado? Más allá de que yo estoy de acuerdo de que hay que salir de una buena vez a una unificación cambiaria y empezar a salir del cepo, porque así no discutimos más dónde está el dólar. Si el mercado es libre, es donde está el dólar que se fija libremente, ¿no? No, a ver, yo estoy de acuerdo, yo no hablé de atraso cambiario, yo dije bajo qué circunstancias la moneda se aprecia o no, cuándo es genuina la apreciación o cuándo es falsa. Mi punto es, olvidémonos de lo que pasó este año. Para el 25, ¿podemos seguir subiendo los precios en dólares de Argentina, digamos, al triple o al cuádruple que los Estados Unidos? Esa es la pregunta. Y los próximos años, ¿vamos a seguir supongamos que devaluamos, digamos, 15, 18% y la inflación es 30 o 15 y 30? Bueno, eso implica una inflación que es 4 veces la de Estados Unidos. ¿Eso es razonable? O sea, ¿cuándo tenemos que converger y cuándo, dado que no tenemos reserva negativa y tenemos un préstamo de emergencia que queremos que sea permanente del fondo y que además decimos que lo queremos aumentar? Es como decir, estoy usando los bomberos para que me produzcan agua potable y no quiero hacer instalaciones de agua potable, que vengan más bomberos. Y si hay un incendio, ¿qué vamos a usar? Las motobombas están en el agua potable. O sea, yo digo, lo que es una política prudente, que es acumular reservas y repagar al fondo, no lo estamos planteando. Entonces, y mi temor es de ahora en más. Yo no digo que haya atraso cambiario, no se me ocurre saber qué es atraso cambiario. Ahora, sí creo que concretamente al fin del año 80 con Martínez de Oa había atraso cambiario. Había un problema cambiario y perdíamos reservas de una manera extraordinaria porque las teníamos. Ahora no las tenemos y no las podemos perder. Entonces, no tenemos acceso al fondo porque ya lo usamos. Yo creo que es difícil que se pueda aumentar esa exposición. O sea, en general la idea es que uno tiene que salir de esa deuda. Dicho esas dos cosas, me parece que no hay espacio para que se siga apreciando, salvo que uno crea, como cree alguna gente en el gobierno, que el tipo de cambio de equilibrio de Argentina es 800 pesos. ¿Por qué? Porque fue el tipo de cambio, digamos, de 1870 a 1930. Pero en esa época había muchas hectáreas por habitante. Era muy rica la feracidad de nuestras praderas. Los precios eran muy buenos, los términos de intercambio. O sea, había circunstancias muy favorables a Argentina que, bueno, la contraparte a mi argumento es, apareció vaca muerta. Y yo digo, bueno, ¿cuánto vale eso? ¿Hay que ahorrarlo? ¿No hay que ahorrarlo? ¿No nos tendríamos que desendeudar? Es decir,
yo no estoy tratando de decir está bien o está mal, estoy tratando de decir cómo pensar el problema. Ahora, sí tengo claro que no tenemos espacio para seguir revaluando. Eso sí lo tengo. Bueno, Mario Ciroli quería hacer una pregunta. Sí, perdón, yo no soy economista, así que mi pregunta es de pura práctica. Eh, todos hablan de que en los 90 se revaluó el peso, por eso era todo caro y no, y salimos del mercado. Yo otro día lo escuché a Sturzenegger decirle a los empresarios: no me pidan que baje impuestos, pídanme que baje el gasto. Si el gobierno consigue bajar el gasto que representa el Estado, bajar los impuestos, ¿seguimos seguimos teniendo que devaluar, o es una cuestión de que el gobierno baje los impuestos a tal punto de que nuestra moneda a este nivel sea beneficiosa? A ver, mi argumento es que leyendo los proyectos de presupuesto del gobierno, el gobierno cree que ya bajó el gasto. No está pensando en bajarlo más. La verdad es que ha bajado fuerte el gasto y para bajas adicionales va a haber que pensar en bajas tendenciales. ¿Cuál es el gasto más importante de Argentina? El sistema de seguridad social. Si cambiamos las edades a las edades españolas y ponemos las reglas suecas de que cada uno se jubila de acuerdo a lo que aportó, bueno, yo diría en el largo plazo eso bajaría, pero no lo veo bajando en los próximos años. Mi argumento es que el espacio por ahí yo creo que es muy bajo. No nulo, pero digo, lo que sí tengo claro es que hay que tener cuidado de ahora en más. De ahora en más no hay espacio. A mí me parece que los ingresos en dólares en la Argentina han subido mucho y por las áreas en que tú te mueves, el turismo receptivo ha bajado drásticamente y el emisivo ha aumentado extraordinariamente. Yo toda la gente que conozco, gente joven, gente que distintas actividades trabaja conmigo, que nunca se iba al exterior, están todos pensando en ir a Brasil, a Chile. Los que tienen un poco más de ingreso están todos pensando en Europa, en Estados Unidos. Yo digo, esa es una Argentina como si se hubiera hecho rica y seguimos con unos problemas enormes a mi criterio. Este es el punto que hago. O sea, yo veo una reversión del turismo no consistente con nuestra pobreza y productividad. O sea, y digo, eso vos lo ves bien en tu actividad. O sea, vos habrás visto que se ha producido una fuerte caída en el turismo receptivo y una explosión en el turismo emisivo. Ahí es donde se ve con más claridad el problema. Sí, no, mi pregunta es si vos, digamos, al turismo o a cualquier empresa le bajás los impuestos, pasamos de ser caros a tener un valor relativo más accesible. O con lo que me estás diciendo, entiendo que el impuesto al cheque no va a salir nunca, la baja Bueno, del IVA no podrás va a venir irlo nunca. bajando gradualmente porque la situación fiscal sigue siendo muy delicada. Se bajarán gradualmente. Adelante. Sí, Gracias, Guillermo. Mario. Guillermo Lascano, ¿querías hacer una pregunta? Alejandra Yo estoy, Torres. No, parece que yo estoy tenés. intentando algo, pero no puedo Muchas levantar gracias. la mano. Ah, está bien. No, pensé que habías levantado la mano. Acá, Ah, sí. Aldo, Alejandra Torres, sí. sí, ¿qué tal? Bueno, primero agradecerle la invitación y eh, siempre escucharlo al doctor López Murphy me llena de inquietud y de apasionamiento. Yo no soy abogada, pero yo soy abogada, no soy economista, digo, pero quiero vincularme con el tema que preguntó Mario. Y yo digo, si el año, pregunto, doctor, si el escenario del año que viene del gobierno
hace lo atento, ¿no? El ingreso masivo de dólares que supuestamente vamos a tener con Vaca Muerta, el RIGI y otras exploraciones que se están vaticinando. Y nosotros, o sea, y se trabaja fuertemente en los 10 puntos del Pacto de Mayo. Esto es trabajar sobre la productividad, digamos, de las pequeñas y medianas empresas, o sea, aquellas que no están alcanzadas tanto por ser grandes emprendimientos, sino las otras empresas que generan más del 67% del empleo lo generan las pequeñas y con más razón las medianas. La pregunta es, si se trabajara sobre una baja impositiva, o no solamente baja, sino una eficiencia en el aparato tributario, ¿no? Buscando más equidad y que no genere tanta distorsión a la actividad productiva. Y si se trabajara sobre la reforma previsional, que es uno de los puntos que está contemplado en el Pacto de Mayo, y se viera alguna alternativa vinculada con el tema de los impuestos de exportación, ¿usted no cree que puede todo esto acomodarse un poco y a Eso pesar de que... Alejandra, eso atenuaría el problema. Eso va en la dirección de lo que hay que hacer. Todo eso hay que hacerlo y va a alcanzar si las circunstancias son favorables. Y no va a alcanzar si son desfavorables. O sea, la vida desgraciadamente tiene que ver con parámetros que no controlamos. O sea, con parámetros razonables. Maquiavelo decía virtud y fortuna. O sea, lo que usted dice es, si ponemos mucha virtud, vamos a necesitar poca fortuna. Es cierto, alguna va a necesitar. Es decir, no alcanza la virtud a compensar si hay mala fortuna. Segundo, usted parte de un punto donde no tiene mucho margen. O sea, el margen que hay es bajo. Pero yo estoy de acuerdo, todo eso hay que hacerlo y es mucho más sano hacer todo eso que ir para el otro lado. Ahora, le hago un punto. Usted vio lo que le pasó a Florencia Mizrahi. Florencia Mizrahi lo que quiso hacer fue lo que usted está diciendo, es decir, cobrar los impuestos que todos pagamos al sector informático, de youtuber, de influencer. Le echaron por querer hacer lo que usted dice, imagínese. O sea, la medida que está en discusión es una medida muy sana, era a un sector que tiene gran evasión bajarle la evasión. Vio lo que fue la reacción, ¿no? No fue subir impuestos, era en realidad aplicarle la misma regla de los impuestos que pagamos todos a todo el mundo. En ese sector hay una enorme evasión. Bueno, esa resolución de AFIP debe haber costado 2 o 3 años de trabajo. Es muy compleja la resolución. Por eso yo digo, el día que usted quiere eliminar la evasión, ese día usted va a ver, bueno, lo que pasó acá. Ese es un sector que tiene, por la naturaleza del trabajo, es más difícil de controlar el Bitcoin, los influencers, los youtubers. Ahí había mucha evasión. La norma de la DGI bajaba la evasión. Al demonio con Mizrahi. O sea, lo que hacía Mizrahi es lo mismo que bajar el gasto y bajar los impuestos. Porque si usted tiene con los mismos impuestos más recaudación, usted puede bajar las tasas. Miguel Boyan Hins. Ahí está. Buenas tardes a todos. Ah, Doctor, buenas tardes. Un Siempre un gusto. gusto escucharlo. Bueno, mi comentario que va acompañado en 2 preguntas es el siguiente. El dólar bajó, los productos subieron desmesuradamente en dólares. Como ejemplo, una heladera en diciembre de 2023 de $800 al cambio a 1.000, como está ahora. Hoy cuesta $3.000, con un dólar a misma paridad. Más allá de la picardía criolla, ¿qué justifica este impresionante aumento? Eso sería la primer parte de mi pregunta-comentario. Por el otro, no veo visos que piensen aplicar aún políticas de incentivo a la inversión extranjera, como los que tiene hace décadas Brasil, de los cuales yo participé mucho,
a sus tres niveles, tanto federal como a nivel estatal como a nivel municipal. Y más recientemente Paraguay, que creo es la más agresiva de la región para la captación de inversiones. Y atento a que las inversiones en Brasil van en franca retirada por lo que está ocurriendo, pienso que deberíamos aprovechar este momento como lo hizo Brasil cuando estaban los gobiernos kirchneristas con toda esa debacle de decisiones totalmente nefastas. Pero bueno, veo que faltan herramientas. Aguardo su sabia visión. Sí. No, es cierto, por ejemplo, ese tema del precio de las heladeras. Yo tuve esa curiosidad mirando los precios en Chile y en Argentina. Exactamente los precios son 4 veces. Entonces ahí hay algún problema muy serio que bueno, está dentro de las cuestiones a resolver, pero es difícil explicarse esas brechas de precio. Yo comparé la misma marca en ambos países, muy, muy fuerte el tema y digamos, eso está. En teoría, si hubiera una gran inversión extranjera, yo todavía no la veo, no ha habido inversiones extranjeras muy grandes y no es fácil que las haya con cepo, porque cualquiera que tenga que traer dinero le van a preguntar, ¿y cómo lo vas a sacar? O sea, nosotros hace 5 años que prácticamente no pagamos dividendos. Entonces, con esa historia es muy difícil convencer a alguien que durante 5 años no dejaron pagar dividendos que en el futuro lo vamos a hacer. Y digo, si empezamos a pagar dividendos, empezamos a todas esas cosas, el agujero más grande. Por eso mi reflexión es, miremos con cuidado, a partir de la foto de hoy, cuál es la película para adelante. Lo que yo tengo claro es que no podemos seguir subiendo los precios en dólares a una inflación 4 o 5 veces la norteamericana. Gracias. Carlos Elizalde. Gracias, Aldo. Gracias, doctor. Muy buena su presentación. La verdad que me surgen un montón de preguntas, pero la que más me interesa es, usted habló de los impactos externos en la época de la tablita y la convertibilidad. ¿Cuáles son, a la luz de los líos que hay hoy en el mundo, ¿no? Porque tenemos dos guerras, Estados Unidos, que son uno de los motores de la economía, está con, como usted bien dijo, un 7% de déficit fiscal y un crecimiento del GDP del 4%, con lo cual da la sensación y que se sigue endeudando. Entonces, ¿cuál sería o cuáles son los riesgos que usted identifica del sector externo para Argentina que podrían tener un impacto en el país hoy? Sí, vamos O a uno mañana, a favor y uno en contra. Dale. El que yo veo en contra es que la política norteamericana haga subir las tasas reales de interés y revalúe el dólar respecto al yuan y al euro. Eso y al real y a todas las monedas. O sea, una revaluación del dólar es lo que a mí más me preocuparía en el corto plazo. Del otro lado, como me dijo un inversor el otro día, ¿qué tal si el conflicto en el Medio Oriente implica una crisis en el estrecho de Hormuz y en Bab el-Mandeb? Son las dos salidas, la del Golfo Pérsico y la del Mar Rojo. Si se hunde un superpetrolero en el estrecho de Hormuz y no se puede pasar. Bueno, ahí el precio del petróleo va a $200 y Vaca Muerta vale 30 veces el PBI argentino. Ese evento extraordinariamente favorable, no para el mundo, sino para nosotros, es como si la soja se va de 400 a $1.600. Disfruten, se sacaron la Correcto. grande. Sí, te veo ahí, Sí, a Mayral lo Soy veo Héctor Mayral. levantando la mano. Tengo una pregunta. Se habla de Australia como un modelo a imitar y que habría tenido un boom exportador y que habría dejado de depender tanto de la industria local, etcétera. ¿Hay algo que
digamos, ¿qué reflexiones le produce el, el caso de Australia? Sí, lo que hizo Australia fue algo muy parecido a lo que yo creo que tiene que hacer Argentina, una gran reforma de apertura económica, laboral y de estabilización del Estado, pero lo hizo con un valor de la moneda extranjera, es decir, con un tipo de cambio muy favorable para las exportaciones. Y el crecimiento en Australia lo lideraron las exportaciones, la inversión y el empleo privado. Si eso pasara en la Argentina, yo estaría tranquilo. O sea, si el crecimiento, además vos también, Alberto, o sea, porque lo que estoy diciendo es una cosa de sentido común. Si el boom lo producen las exportaciones, la inversión y el empleo privado, que fue lo que pasó en Argentina entre 1890 y 1940, o sea, vinieron los ferrocarriles, pero esa inversión no fue nada respecto a lo que creció la producción de la pampa húmeda. Fue brutal el crecimiento de la exportación. Entonces, las exportaciones crecían mucho más que el resto y eso fue lo que generó esa extraordinaria previsibilidad. Uno no se acuerda, pero en la presidencia de Alvear, nosotros volvimos a la convertibilidad después de haber salido al principio de la guerra y volvimos a la convertibilidad al precio de preguerra, cosa que no pudo hacer el Reino Unido ni Francia. ¿A qué se debía eso? Bueno, se debía a que nuestra economía crecía y teníamos una euforia, en este caso también industrial. Es decir, la época de Marcelo T. de Alvear fue impresionante el crecimiento. Entonces, yo digo, si ese es el crecimiento argentino, vamos a andar bien. Ahora, si el crecimiento no ocurre o la inflación en dólares todos los años más alta que la de Estados Unidos, estamos en problemas. Ustedes me dirán, para eso no necesitaba escucharte. Bueno, pero estoy tratando de darle una razonable explicación. No veo más preguntas, así que... Aldo, yo haría una última si me permitís. Dale. Es un poco política y un poco económica, Ricardo. Eh, Vos hablabas de que habría que hacer reformas estructurales en la economía argentina como para dar un marco de crecimiento. ¿Cuáles Bueno, las serían que esas estuvo reformas? mencionando, por ejemplo, Alejandra Torres, o sea, reformar la tributación para las pequeñas y medianas empresas, evitarle trámites, regulaciones, impuestos locales Regular. disparatados, facilitarles el empleo. Pero mi pregunta es, ¿qué reforma sería probable que se apruebe versus qué reforma sería la primera que vos harías? No, yo diría eso que planteó Alejandra Torres, ella es diputada nacional, ella sabe muy bien el estado del Parlamento. Yo diría hoy que la posibilidad de pasar a una reforma de la seguridad social y del empleo fuerte está disponible, está ahí nomás. O sea, si el gobierno se hubiera animado a ponerlo en el presupuesto, teníamos los votos. El problema es que poner eso en el presupuesto revela la naturaleza del esfuerzo a realizar. O Claro. sea, a ver, el tema no es no hay plata, no hay ni habrá por muchos años. O sea, la dieta es por mucho tiempo. La mejora va a venir por empleo, por capital humano, por educación. La vas a ver como los japoneses y los alemanes después. Y la lógica política de la Argentina es soluciones ahora. Digo, esto no estoy diciendo el gobierno, estoy diciendo la cultura social nuestra. O sea, no, esa idea de que el éxito va a venir acompañado de saltos de productividad, de mejora, de cada día mejor educación, mejor preparación, se lo ve como una cosa muy lejana. Pero es lo que decía Alejandra Torres, mejorar el entorno de las pymes, todo eso se puede hacer, eso da resultado en varios años, ¿no?
Susana, Gracias. estás Sí, la como... había preguntado por el chat, pero no me vieron, así que, doctor, en este contexto, usted habló de la explosión de la producción de la pampa húmeda a principios del siglo pasado y demás. ¿Qué suerte pueden correr las retenciones que justamente están drenando recursos de uno de los sectores productivos por excelencia, digamos? Por No, lo menos hasta ahora. En el no, eso futuro. está claro. Si hay un impuesto que es malo, es ese. Pero ese impuesto el gobierno ni ha hablado de modificarlo. Más aún, en el presupuesto no está en la discusión. Ahora, yo diría, eso Alejandra Torres hablaba de eso, de ir reduciendo, digamos, gradualmente los impuestos a la exportación. Eso claramente sería muy bueno productivamente y muy bueno para las cuentas externas. Pero la limitación que hay ahí es la limitación fiscal. O sea, yo no percibo de dónde va a surgir los recursos equivalentes y veo que cuando le buscan los recursos equivalentes, como hizo Florencia Misraji grabar a los que no pagan, digamos, voló por los aires, ¿no? No, el caso de Misraji es un caso importante porque la verdad ese era un caso de un sector que tiene rentas importantes no alcanzadas por el fisco. El agro está sobregravado. El agro argentino debe estar pagando cerca de 80% del valor agregado. Es la tributación más alta, casi el caso del AFER. O sea, en el lugar donde la tributación es más brutal es en el agro. Ahora, en ese caso, sacar la tributación, que tiene muchas ventajas tecnológicas, productivas, de retención de gente en el campo, en el interior, de industrialización in situ, todo tendría a favor. Eso en la realidad encuentra una gran resistencia en el gobierno. Digo, para la hora de la verdad. A ver, ¿hay algo en el chat que yo no tomé, Aldo? No, creo que la única que pregunta que sí, es la de Susana, y no, estoy mirándolo ahora. A ver, acá hay otra. ¿Qué va a pasar con las provincias que tienen ingreso por turismo? Bueno, ahí está, es el caso que hablaba con Mario Siliotti, el que es las provincias que tienen ingreso por turismo están muy afectadas con esta estrategia. Por ejemplo, yo diría, una provincia como Salta está muy castigada porque es gran vendedora de turismo y emplea mucha gente en el turismo. Entonces, el atraso cambiario hace que la gente se vaya a Los Ángeles, a Miami, a Chile, a Brasil, o sea, ahí es donde sufre. Del otro lado, es cierto que Salta tiene un inmenso potencial minero y eso en parte compensa, pero digo, yo creo que el turismo para provincias como Salta, Córdoba, Mar del Plata, no sé si vieron el video que sacó el marplatense hoy promoviendo las playas argentinas, porque está desesperado que se le van los turistas a Uruguay, a Brasil, y dice, cuidado que es más caro irse a esos lugares. Se pueden enfermar, bueno, esto es muy gracioso. La promoción es no se vaya de Argentina, que si se enferma no lo cura nadie. En Salta, digamos, Catamarca, Mendoza, Bariloche, San Martín de los Andes, Calafate, todos esos lugares dependen mucho del turismo, las playas argentinas dependen mucho del turismo, esas estarían muy castigadas por esta estrategia. Bueno, acá hay una pregunta, pero dice iPhone, así que no es con Sí, cámara.
Aldo, buenas tardes. Roberto Bueno, Foco habla. Discúlpame. no, sí. Quiero hacer una observación sobre una, un comentario tuyo que lo entendí como que el año pasado, hace un año atrás, por un tema de precios relativos, el tipo de cambio estaba excesivamente alto y los bienes en la Argentina excesivamente baratos y ahora se revirtió el proceso. Y la realidad, dijiste vos, o entendí mal, que la Argentina o los argentinos han disminuido la demanda de dólares. Yo creo que no es así. El único que no compró dólares genuinos es el central o el gobierno, porque la verdad que el dólar blend lo está comprando alguien, y si no compra más el sector privado es exactamente por el cepo. Yo creo que no es así. La demanda de dólares existe, lo que pasa es que hay una oferta inventada por masa, no está inventada por este gobierno, sobre el dólar blend. Alguien compra todos los días digamos, el dólar MEP en la bolsa o en el mercado de valores, y le tienen prohibido comprar a las empresas el contado con liquidación. Está muy, y encima hay 2 meses que la gente o el sector importación ha retrasado sus importaciones porque ha colocado sus pesos en tasa de interés, sabiendo que el tipo de cambio a partir del 20 o el año que viene, no existe más el impuesto país. Yo creo que hay demanda de dólares. El único que no compra dólares o que no pudo aumentar la reserva, como dijo Ricardo, que tenemos reservas negativas, es el Banco Central. Y con respecto al tema, perdón, con respecto al tema productividad, yo estoy en el sector exportable y les doy un ejemplo, exporto. En un año los salarios subieron exactamente el 100% en dólares. Es imposible poder competir porque bajó el techo, porque los precios internacionales bajaron, subió el piso de los costos argentinos en dólares y el salario este, es inflexible a la baja, y menos en este momento. O sea, yo creo que la situación cambiaria, por más que Ricardo no quiera hablar del futuro, porque digamos, no quiere hablar de atraso cambiario, es de un atraso cambiario muy grande. El sector de los transables está muy mal en la Argentina y el sector privado sigue comprando dólares. Seguramente el sector más formal de la economía, las empresas, les prohíben comprar contado con liquidación, y el blend alguien todos los días en la bolsa, en el mercado de valores lo compra. Eso es todo. Gracias. Yo creo que estamos comprando infinitamente menos dólares que antes y claramente tuvimos el valor del dólar a 1.700 durante este gobierno cuando había incertidumbre y el dólar blend también existía. Es evidente que hoy estamos comprando menos dólares en términos netos. Pero bueno, justamente toda esta discusión se acabaría si hubiera una unificación cambiaria. No estaríamos discutiendo si el dólar está atrasado, por supuesto con un tipo de cambio libre, ¿no? Como estaba diciendo hace un rato Ricardo, y nos ahorraríamos un factor de incertidumbre. Yo creo que acto seguido se caería fuerte el riesgo país en la Argentina si vamos a una unificación cambiaria con un mercado libre, siguiendo el ejemplo de la única vez que salimos ordenadamente de un cepo, ¿no? Que fue en diciembre del 2015, el 17 de diciembre, con el gobierno de Cambiemos, ¿no? Que no salimos del cepo, salimos a una unificación cambiaria y después fueron desarmando el resto de las regulaciones en los meses subsiguientes. La única vez que hicimos algo bien y ahora no lo copiamos, eso sí vamos por el cepo 23 ya. Lo que hacemos mal Bueno, lo repetimos. yo creo que lamentablemente siempre llega hasta la televisión el mínimo, así que tendremos que surfear esta ola antiproductiva para el país. Gracias, Aldo. No, de nada. En el fondo, lo único que estoy preparando es otra conferencia, porque lo que hice hoy fue describir la morfología. Me falta la terapia, o sea, cómo se arregla esto. Pero bueno, eso para la próxima. Uno tiene que terminar siempre con algo que deje mucho interés para la próxima reunión. Así que la Te próxima doy vez la voy próxima a temporada, afrontar Ricardo. eso. Pero eso lo voy a hacer allá por abril, mayo. Voy a hacer esa conferencia de cómo se corrige este desequilibrio.
Pero creo que vale mucho la pena mirar la experiencia chilena del 78-82 y la del 85-89, porque en el 85-89 ellos pusieron en marcha una máquina de crecimiento y eso es lo que creo yo que es el punto central y el más fácil de ver de todos. Ahora, Bueno, también es cierto, déjenme dar una nota técnica. Diciembre es un mes donde hay mucha demanda de liquidez y al no tener un sistema fluido porque hay cepo, en general eso produce una fuerte revaluación del dólar paralelo. La verdadera medición hay que hacerla en febrero y marzo, o sea, cuando se termine esta iliquidez. Recuerden ustedes que en el 17, cuando Aldo hablaba, había 40.000 millones de dólares en circulante, ahora hay 15.000. O sea, el apretón a estas tasas de inflación es fuerte, ¿eh? sí. Estamos en un momento que por estacionalidad la gente demanda muchos pesos, eso es así. En fin, bueno, si no hay más preguntas, espero que les haya entretenido, los haya ayudado a pensar. Hoy esa fue la lógica. La próxima vez viene la terapéutica, que esa es la que es. El diagnóstico no es tan lindo como la terapéutica, pero bueno, eso es la próxima. Bueno, un saludo a todos, que tengan feliz Navidad Gracias. y un mejor año nuevo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor.